Hola a todos, hoy os traigo un video tutorial sobre la típica falla de que una impresora Epson ha dejado de imprimir un color en concreto. Puede ocurrirle a varios colores a la vez. El 90% de los casos se corrige con este mantenimiento que vamos a realizar. Muchos dicen de actualizar el programa o entrar en propiedades de la impresora, limpiar el cabezal y calibrar el cabezal. Esto no es cierto. Esto ocurre cuando la impresora escribe con normalidad pero no lo hace bien o no escribe correctamente. No se puede asociar para el caso de que la impresora ha dejado de imprimir un color por completo. Me explico. Cuando ocurre esto, puede ser que la tinta se ha secado en el cabezal y conducto, o estamos utilizando cartuchos de marca blanca que la calidad de la tinta no es la misma y se obstruye con el tiempo, provocando así el dejar de imprimir. Solo recordar que los cartuchos Epson no tienen el cabezal en el cartucho como puede ser HP por ejemplo, sino en el carril de impresión, o sea, el cartucho Epson es simplemente un contenedor de tinta, de ahí su precio más económico. En cambio los cartuchos de HP al tener el cabezal en el mismo cartucho es mucho más caro. Por este motivo, a su vez, más fácil de corregir este problema, ya que con cambiar el cartucho HP queda solucionado. Como este caso es sobre Epson, el procedimiento a seguir o la solución es el siguiente. Tenemos que limpiar todo el conducto desde el inyector al cabezal utilizando un limpiador de tinta. Posteriormente, llenar los inyectores de tinta fresca. Después lógicamente calibrar y limpiar el cabezal y listo. Es un proceso largo en hacerlo ya que tenemos que drenar todo el sistema de tinta. Este procedimiento sirve para casi todas las impresoras Epson. Con la impresora encendida, vamos a la opción de cambiar los cartuchos. Este paso no lo voy a explicar ya que todas las impresoras Epson no funcionan igual. Y doy por sentado que hasta aquí no tenéis problemas. Cuando la impresora expulse el carril, extraemos todos los cartuchos de tintas. En este punto, desenchufamos del cable de corriente directamente, nunca desde el botón, ya que nos interesa que el carril se quede, y que la impresora vuelva a poner el carril en su posición inicial al pulsar el botón de apagado. Empezamos. Como se ha explicado, con la impresora apagada, extraemos todos los cartuchos de tintas. Lo que veis en pantalla dentro del carril, son los inyectores. Los productos que vamos a utilizar consta de limpiador de tinta para Epson, guantes de látex, jeringuilla con tubo flexible, servilletas de cocina absorbente o similar. Este producto lo podéis comprar por eBay o Amazon sin problemas. Se vende el pack completo del líquido de tinta, jeringuilla y tubo ajustable para el inyector Epson, un juego de guante de látex. Para el futuro, vamos a tener que utilizar más guantes de látex. Lo podemos encontrar en cualquier sitio y son muy económicos. Os dejaré un enlace en la descripción del video para que lo compréis sin problema. Ahora doblamos una servilleta de papel con la medida del carril aproximadamente. No tiene por qué ser exacto. Desplegamos el carril para que la servilleta quede por debajo del carril de tinta. Para cuando le metamos el líquido limpiador, salga por el cabezal y que lo recoja la servilleta. Este mantenimiento solo hay que hacerlo con el inyector que tenemos problemas. Nunca lo vamos a hacer por costumbre, ya que realmente no es muy bueno forzar al cabezal a no ser que tengamos este problema. Espero dejarlo claro en este sentido.
Yo voy a hacerlo con los 4 cabezales solo para este video tutorial exclusivamente, para que veáis el proceso completo. Os recomiendo utilizar los 2 guantes para no mancharos. En mi caso, solo voy a utilizar uno ya que estoy habituado a ello y solo necesito un guante de látex. Vamos a empezar cogiendo solo 2 ml de líquido y expulsamos el aire. Lo metemos en el inyector. Ahora metemos un poco de líquido y extraemos. Volvemos a meter y extraer, varias veces. Vemos como la tinta se disuelve. Ahora vamos al grifo y limpiamos la jeringuilla. Retiramos el papel para colocar uno limpio. Volvemos a coger otra vez 2 ml de líquido y volvemos a hacer el mismo proceso. Ahora vemos que el líquido está limpio y hemos terminado de limpiar este inyector. Y volvemos a ir al grifo a limpiar la jeringuilla. Volvemos a cambiar el papel para volver a empezar. Este es el proceso completo de limpieza del inyector de tinta Epson. A partir de aquí, hacerlo con aquellos inyectores que tengáis problemas. Yo voy a continuar limpiando los otros 3 inyectores por si habéis perdido algo. El proceso de cambiar el papel y limpiar la jeringuilla en cada uso es importante, ya que no queremos mezclar los colores de tinta y que el líquido caiga dentro de la impresora. Continúo con el proceso completo.
En este punto ya hemos limpiado todos los inyectores. Ahora nos queda retirar todo el líquido sobrante con la ayuda del papel absorbente. Ahora tenemos que expulsar cualquier resto de líquido que pudiera quedar en los conductos. Para ello utilizaremos la jeringuilla con aire solamente. Ahora tenemos que poner todos los cartuchos de tintas. En este punto del proceso, aunque limpiemos o alineamos el cabezal, no escribirá en ningún color. El motivo es obvio. Como hemos limpiado y expulsado toda la tinta de los conductos de los inyectores, los conductos tienen aire e impiden que las tintas lleguen al cabezal con normalidad. Tenemos que drenar o expulsar todo el aire desde los cartuchos hasta el cabezal. En esta parte, nos ponemos unos nuevos guantes. Utilizaremos la jeringuilla con una aguja o con un tubo más pequeño que entre en el orificio del cartucho. Tenemos que meter aire al cartucho para bajar la tinta hasta el cabezal. Con esto expulsamos todo el aire.
No os olvidéis siempre de poner el papel debajo del carril. Hay que tener mucho cuidado al meter aire al cartucho, ya que puede expulsar tinta por el orificio del cartucho y mancharos. Ponerse los 2 guantes obligatoriamente, ya que puede ocurrir. Por último, vamos a retirar cualquier resto de tinta del cabezal. Ya hemos terminado todo el proceso. Lo único que queda es entrar en el panel de control de la impresora y realizar el mantenimiento de calibrar y limpiar el cabezal. Esto último no voy a entrar en detalles, ya que cada impresora es distinto y ya debes saberlo. Acelero esta parte del vídeo para no hacerlo más largo, y vamos a la parte final.
ya hemos terminado el video tutorial. Lo único que nos queda es imprimir algo para asegurar que la impresora escribe todos los colores. Espero que te haya ayudado esta vez. Si te ha gustado el video tutorial, no te olvides de darle un me gusta y suscríbete en mi canal. No te olvides de visitar mis otros videos tutoriales. Me despido de vosotros y nos vemos muy pronto. Un gran saludo.